Madre mía, esto sí que no lo veíamos venir. Demet Özdemir acaba de soltar la bomba sobre Can Yaman y de verdad nadie, pero nadie, se esperaba esto. Se acabaron los rodeos, se acabaron las indirectas. La actriz ha hablado, y ha hablado alto y claro. ¿Os acordáis de todos los rumores que había? Que si se habían peleado, que si ya no se soportaban, que si la cosa estaba más fría que un cubata sin hielo. Pues bien, parece que todo eso era solo la punta del iceberg, o mejor dicho, la pantalla de humo. Porque lo que Demet ha revelado, uff. Te digo la verdad, a mí me ha dejado con la mandíbula por los suelos. Para ser honestos, cuando empezaron a decir que podían haber vuelto, yo pensé, va, otra vez con lo mismo. Ya sabíamos que entre ellos había habido una conexión brutal, una química que traspasaba la pantalla en Erkencicus. Esa serie nos regaló momentazos que todavía se nos quedan grabados a fuego. Pero después de la ruptura, se sentía como un capítulo cerrado, ¿no creéis? Pues resulta que no. No solo no está cerrado, sino que parece que lo han abierto con fuegos artificiales. Lo que Demet ha contado no es solo un nos llevamos bien o un somos amigos. No, no, no. Esto va mucho más allá. Ella ha confirmado, y ojo que lo ha dicho de una forma que te deja pensando, que la relación que tuvo con Can no fue un capricho pasajero. Lo ha calificado de algo muy, muy importante en su vida. Toma ya. Y aquí viene lo gordo. Muchos dicen que quizás esto es solo para promocionar algún proyecto, que es una estrategia de marketing para reavivar el interés. Y bueno, no te voy a engañar, en este mundillo del espectáculo, las estrategias a veces son más complejas que un laberinto. Pero lo que yo sospecho, lo que a mí me da la sensación, es que Demet está siendo súper sincera. ¿Hay una especie de nostalgia? ¿Una apreciación profunda por lo que vivieron? Ella ha dejado caer que Can fue una persona clave en un momento de su carrera y de su vida. Eso no se dice a la ligera. Y pensar que habíamos pasado página, que ya estábamos asimilando que sus caminos se habían separado definitivamente. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa esto para el futuro? Porque si ella habla así, con esa emoción, con esa honestidad, ¿significa que todavía hay algo ahí? ¿Que esa llama, aunque se creía apagada, en realidad solo estaba esperando un poco de aire? Porque seamos claros, la manera en que se separaron, al menos lo que nos llegó a nosotros, no fue precisamente la más amistosa. Hubo muchas especulaciones, mucha gente opinando y para ser sinceros, a veces da la impresión de que uno intenta pasar página mientras el otro, bueno, se queda un poco enganchado. Pero ahora, con las palabras de Demet, todo cambia. Lo que yo creo que está pasando es que Demet ha decidido ser valiente. Ha decidido salir y decir la verdad, sin filtros, sin dejar que otros hablen por ella. Y eso, hoy en día, es un acto de valentía tremendo. Nos abre los ojos a una realidad que va mucho más allá de lo que vemos en las redes sociales o en las revistas. Nos muestra que detrás de las cámaras hay personas con sentimientos, con historias, y con conexiones que a veces son imposibles de borrar, por mucho que uno lo intente. Y ahora, después de esta revelación, uno no puede evitar preguntarse, ¿será que hay una segunda oportunidad? ¿O simplemente está recordando con cariño un capítulo importante de su vida? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que estas palabras de Demet Özdemir abren la puerta a una posible reconciliación con Can Yaman?